bien, muy buenos días, bienvenidos al curso de Derecho Agrario. Vamos a estar trabajando la semana número 3. El tema que vamos a trabajar es el tema de la sociedad guatemalteca y española a principios del siglo XVI, prácticamente la conquista. Recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala cuente con el conocimiento de los elementos históricos desde la época de la conquista de Guatemala a partir del siglo XVI. Vamos a hablar un poquito de la conquista. Como antecedentes históricos sabemos que los exploradores europeos vinieron a estas áreas donde se encontraban pueblos mayas. Se produjo a inicios del siglo XVI. Ocurrió en la península de Yucatán en 1511, durante el naufragio de un navío español que navegaba de Panamá a Santo Domingo. A estas surgieron otras expediciones por mar entre 1517 y 1519, que tocaron las costas de la península de Yucatán en distintos puntos, pero no se adentraron en el territorio maya. Después de la caída de Tenochtitlán, el conquistador de México, Hernán Cortés, y los demás conquistadores fueron informados acerca de la existencia de unos territorios situados al sur de México, muy poblados y ricos en oro. La conquista se produjo entre 1525 y 1530, tras un sangriento periodo de batallas, enfrentamientos entre los conquistadores españoles y los pueblos nativos. Este proceso histórico formó parte del periodo de la conquista y la colonización española al continente americano. Entonces, si nos damos cuenta, prácticamente como lo hemos indicado anteriormente, una conquista siempre va a ser violenta, ¿sí? No podemos aspirar a que sea una conquista sin tanta crueldad. Licenciado Carlos Méndez levantó la mano. Perdón, maestra, se me marcó. Muy bien. Vamos a preguntar. Vamos a la orden. Bueno, gracias. Bueno, entonces, tenemos aquí el descubrimiento y la conquista española de Guatemala, que se atribuye al capitán Pedro de Alvarado. Su expedición fue autorizada por el conquistador de México, Hernán Cortés, y llegó al territorio guatemalteco a principios de 1524. Sin embargo, otras expediciones realizadas unos años antes ya habían explorado las costas de estos territorios. Según la conquista, o digamos diversas libros de historia que hablan acerca de la conquista, nunca podemos olvidar quiénes escribieron la historia, ¿verdad? Es decir, existen muchas hazañas de parte de los conquistadores españoles en donde minimizan la resistencia que hubo en Guatemala por los grupos mayas, ¿verdad? Entonces, en realidad, la conquista fue de alguna manera paulatina. Fue cruel, en donde la población que se encontraba asentada en estas áreas fue desterrada, ¿sí? Fueron arrebatadas sus tierras, sus costumbres, su gente, sus mujeres. Entonces, en realidad, al momento en que llegan los españoles, estaban habitados por mayas. Definitivamente fue una situación violenta. Entonces dice que acá la historia, y también pues esa es una parte importante en donde podemos ver diferentes o leer diferentes artículos de cómo se desarrolló la conquista. Por ejemplo, hay unas cartas que enviaba Pedro de Alvarado a Hernán Cortés, porque al final, como Hernán Cortés manda a Pedro de Alvarado,
él tenía que enviar informes a Hernán Cortés y por supuesto las cartas que aparecen es donde Pedro de Alvarado cuenta las hazañas, ¿verdad? Que vivieron aquí en Guatemala, pero no podemos olvidar que cada quien escribe desde el punto de vista, ¿verdad? Desde su perspectiva, ¿verdad? También hay algunos escritos de este lado en donde cuentan también que las luchas fueron crueles y también hubieron muchas bajas de españoles. Entonces, cuando Hernán Cortés envía a Pedro de Alvarado a Guatemala, tenían el inconveniente que estas áreas eran muy boscosas, entonces era una selva muy difícil de penetrar. Ya Hernán Cortés había encontrado una estrategia en México de aliarse con grupos, digamos, de indígenas mayas, de Tlaxcala. Entonces ellos se habían convertido como en vasallos auxiliares de los españoles en México y entonces a través de la ayuda de estos indígenas de Tlaxcala logran ingresar las selvas tropicales de Guatemala, que eran muy difíciles. Si hubieran sido solo los españoles, posiblemente no hubieran logrado, les hubiera costado ingresar a esta área, ¿verdad? Pero definitivamente contaron con ayuda de los grupos de esas épocas. Entonces, los españoles intentan ingresar a Guatemala porque dice que venía Colón a partir del tercer viaje de Colón de entre 1498 y 1500 y se había encontrado con esta área, pero que había sido como no había tenido posibilidad de ingresar. Entonces dice que Hernán Cortés, con la ayuda de estos grupos de Tlaxcala, en 1523 envió al lugarteniente Pedro de Alvarado a las tierras bajas en Guatemala. Esta expedición participaron una vez más los indígenas amigos de Tlaxcala, convertidos en valiosos auxiliares de los 300 hombres que acompañaban a Alvarado. A diferencia de lo que ocurrió en México, los mayas, entre ellos los cachiqueles y los quichés, se opusieron desde el inicio. El asunto que ocurrió, según la historia que cuentan los españoles, es que los grupos cachiqueles y los quichés se encontraban siempre en disputa. Eran grupos guerreros, pero eran contrarios. Entonces, esta rivalidad fue la que utilizaron los españoles para dividir al pueblo maya y conseguir en algún momento de la historia su conquista. No obstante, en 1525, Alvarado había logrado derrotar las agrupaciones mayas más numerosas de la región de Guatemala, aunque las hostilidades siguieron siendo intensas hasta el año de 1530. El principal asentamiento hispano fue fundado en estos años en Santiago de Guatemala, erigido originalmente sobre la ciudad de Cachiquel de Iximché. Cuando realicé esta presentación, tuve lectura de algunos libros que hablaban acerca de la conquista y yo me encontré que existía una diferencia en años. ¿Sí? Por ejemplo, en esta presentación yo consigné de 1525 a 1530. Cuando ustedes pues tengan esta oportunidad de leer más acerca de la conquista y que tengan, digamos, por ejemplo, más acceso, ¿verdad?, a otros autores. Entonces, sí existe en la historia que yo pues tuve a la vista de algunos libros, sí habían diferencias entre fechas, ¿verdad? Años, tiempo que duró el proceso de la conquista, ¿verdad? Para efectos de evaluación, por ejemplo, si les llegara a preguntar alguna época o algún año en específico, sí les solicitaría que nos vayamos a lo que está aquí en la presentación, ¿verdad? Porque estoy segura de que muchos tienen conocimiento acerca de cómo se desarrolló la conquista y tal vez puede haber aquí alguna variación de fechas, pero para el proceso de evaluación sí nos vamos a pegar en cuanto a fechas, ¿verdad?
Si fuera el caso de preguntas. Licenciada Brenda, ¿levantó la mano? ¿No? Muy bien. Entonces, tenemos acá. Aquí dice, en 1525, Alvarado había logrado derrotar las agrupaciones mayas más numerosas de la región de Guatemala, aunque las hostilidades siguieron siendo intensas hasta el año de 1530. El principal asentamiento hispano fue en Santiago de Guatemala. El licenciado José Otoniel levantó la mano. Perdón, Lida, no sé si es cierto, como usted lo vamos a parar acá para efectos de evaluación en la presentación como tal. Sin embargo, no sé si habrá alguna bibliografía para poder leer en un momento, no sé, algo. Bueno, fíjese que en realidad en el programa creo que no tienen bibliografía específica, pero libros de historia, digamos, hay, vamos a ver aquí, derecho agrario, constitución, legislación ambiental, no le ponen ninguna bibliografía en cuanto a la historia de la conquista, no, puede ser literatura abierta que veamos, por ejemplo, sin hacer propaganda, pero por ejemplo, de museo hay áreas que son de, por ejemplo, historia de aquí de Guatemala y ahí pueden ustedes, hay diferentes autores. Gracias, muy bien. Muy bien, entonces, tenemos la mayor parte de los pueblos conquistados pertenecieron a la civilización maya, que estuvo asentada en las tierras altas y bajas de Mesoamérica. Los territorios descubiertos y conquistados comprendieron varios reinos mesoamericanos. El pueblo maya fue considerado por los conquistadores como infiel. Por esa razón, por más de 150 años fue sometido por los conquistadores para intentar convertirlo al catolicismo, desconociéndose los logros de esta civilización que fue casi extinguida. Después de luchar cruentas batallas entre 1525 y 1530, los nativos de los pueblos mesoamericanos finalmente tuvieron que rendirse al ejército español. Las tácticas de guerra y la tecnología española se impusieron. Los indígenas fueron sometidos y sus territorios conquistados. La ciudad de Guatemala fue la tercera más importante en América en la colonia, luego de México y Lima. Sus territorios conformaron la Capitanía General de Guatemala, dependiente del virreinato de la Nueva España. Entonces, cuando nosotros leemos y nos adentramos en realidad en lo que fue la conquista y todo lo que trajo la conquista, por supuesto que son procesos históricos que se dieron a nivel mundial. A nivel mundial, por la historia de la humanidad, ha estado sujeto a los conquistadores, los pueblos débiles, los pueblos pequeños han estado sujetos a los pueblos conquistadores que se han dedicado. Empecemos desde Roma, Constantinopla, estos vienen a invadir a España. España, recordemos que España había sido invadido digamos, por los otomanos, ¿verdad? Entonces, es decir, es una serie como el agresor, el niño el que agrede en la escuela es porque lo agreden en su casa, ¿verdad? Entonces, llega a ser lo que le hicieron. Entonces, por supuesto que los españoles tenían estrategias de combate, de luchas, de peleas, de territorios. Entonces, en realidad lo que ellos hacen, y recordemos que en esa época no solo España era la que se había adentrado a los naufragios, ¿verdad? Es decir, a enviar naves y ver qué áreas conquistaban. Es decir, para entender lo que los españoles vinieron aquí a hacer a esta área, tenemos que leer un poco, digamos, la historia de la humanidad, cómo se desarrollaron las conquistas, ¿verdad? Es decir, ellos venían de estarse liberando de conquistas. Y entonces, prácticamente lo que utilizaron aquí con los mayas fueron tácticas de guerra. Tecnología de ellos, traían armamento que por supuesto que de este lado no se conocían, pero también se tienen conocimientos que, por ejemplo,
los cachiqueles y los quichés eran grupos que se dedicaban a la guerra, no como otros. Por ejemplo, dice que los conquistadores empezaron con los grupos más pequeños, como a dominarlos, como por ejemplo los Mopán, los Tzituiles, que eran tal vez no eran grupos que se dedicaban a la guerra como los cachiqueles y los quichés. Entonces, estos dos grupos históricamente se encontraban siempre en disputa. Dichos reinos estaban establecidos a lo largo y ancho de la península de Yucatán y las tierras altas de Sierra Madre, entre otros territorios de Chiapas, Guatemala, El Salvador, los territorios bajos ubicados al sur del litoral del Pacífico. El territorio guatemalteco estuvo habitado por diversos grupos indígenas. Entonces Cortés decidió enviar a su capitán Pedro de Alvarado y Contreras con una expedición conformada por 300 hombres. La mayoría de la tropa expedicionaria estaba integrada por indígenas tlaxcaltecas, a quienes se había prometido la libertad y otros beneficios. Los nativos no fueron sorprendidos por los conquistadores españoles, pues estos ya habían recibido noticias de su expedición. El pueblo quiché era uno de los más poderosos y había intentado unificar a los demás pueblos en torno a su cultura mediante el uso de la fuerza, de manera que los indígenas se enfrentaron a los conquistadores españoles estando divididos. Y sí, lo acaba de escribir su compañero, que ellos siempre se encontraban en pugna y eso lo utilizaron los españoles. Esa fue una de las razones de su sometimiento. Según el relato de propio Cortés, el ejército partió el 6 de diciembre de 1523 a principios de febrero de 1524 y ocurrió el primer enfrentamiento entre los españoles y quichés de Zapotitlán, capital de Suchiltepec. Mire, cuando ahorita no sé quién escribió, solo vi el mensajito. Cuando yo lo estaba leyendo hace un tiempo de 12, hace años esta historia, si yo lo pensé, si estos no, los mexicanos estos no hubieran ayudado, tal vez sí lo hubieran conquistado, pero les hubiera costado mucho porque ellos no conocían estas tierras, sino que sí se ayudaron de los mexicanos para entrar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la selva petenera, que ahora ya no es tan, digamos, ha estado con mucho acceso del ser humano y entonces eso limita también que pone en riesgo a la flora y la fauna. En esa época, definitivamente, seguramente era entrar a esas montañas, seguramente era muy peligroso por los animales que existían en ese tiempo, que eran salvajes, el área era difícil, ¿verdad? Mucha lluvia, muchos pantanos, todo lo que nos podemos imaginar. Y hay una parte, yo no sé si lo tengo en esta presentación, donde Pedro de Alvarado dice que todos se admiraron de la belleza natural que existía aquí en Guatemala cuando entraron, cuando venían de México para Guatemala. Y entonces los españoles que venían, que venían acompañando a Pedro de Alvarado, expresaron que se sorprendieron por la belleza de la naturaleza, no sé qué vieron, pero lo que llamaba la atención es que Pedro de Alvarado nunca encontró simpatía con estas tierras. Y eso, cuando terminamos de leer la historia, licenciado Yuri, recordemos que alguien que va a ir a conquistar no tiene que tener la más mínima empatía ni el agrado, porque los demás que venían con él sí se sorprendieron, ¿verdad? Se sorprendieron por la belleza y por la cultura, pero él nunca expresó en las cartas de Hernán Cortés, porque esa correspondencia sí existe en algunos museos y hay algunos autores que las traen, ¿verdad? Y las citan. Él nunca le indicó a Hernán Cortés admiración, sorpresa. Sin embargo, los otros sí expresaban que era una situación impresionante y eso fue lo que les atrajo a estas tierras, porque dicen que había mucho oro, ¿verdad? Es decir,
no sé, digamos, tuvo que llamarles mucho la atención estas áreas y arriesgarse a entrar a estas áreas, ¿verdad? Aparte que recordemos que ellos traían una consigna del rey de España, ¿verdad? A eso venían a conquistar, pero algunos autores citan de que sí definitivamente necesitaban entrar a estas áreas porque eran áreas que estaban, tenían oro, ¿verdad? Tenían riquezas. Entonces, el ejército español logró vencer a los indígenas después de una sangrienta batalla en la que los indígenas ofrecieron una feroz resistencia. Luego de ganar la batalla, que se peleó en orillas del río Tilapa, los españoles se dirigieron al altiplano guatemalteco. El conquistador Pedro de Alvarado y sus tropas llegaron a la ciudad de Xelajú, que más tarde fue refundada y se llamó Quetzaltenango. Durante la travesía encontraron resistencia de los nativos, comandados por el príncipe Azumanché, que era pariente del jefe guerrero quiché Tecún quien enfrentó duramente al ejército español en Guatemala. Hasta nuestras épocas, hasta hoy en día, siempre, digamos, hay un día, por ejemplo, creo que es el 18 de febrero, que se celebra el Día de Tecún. Si no estoy mal, si estoy mal, por favor, alguien me corrige. Y en realidad, 20 de febrero, gracias. Se celebra el Día de Tecún porque lo recuerdan, ¿verdad? En la escuela, cuando yo estudié, me contaron una historia tan poética, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya leemos en realidad lo que fue la conquista, definitivamente sí, la historia cuenta que sí existía un guerrero, ¿verdad? Era un príncipe y le dio una feroz batalla a los del ejército. Entonces, pero definitivamente el grupo mexicano, ellos ya habían tenido en México la conquista que Hernán Cortés dio, también fue la misma, porque ellos sí utilizaron a grupos mexicanos, digamos, de indígenas mexicanos, que se unieron con los españoles a cambio de darles protección y de no matar a su tribu, digamos, pero que pelearan en contra de otras tribus mexicanas. Y lo mismo pasó acá. Fue exactamente lo mismo porque él ya tenía una estrategia, ¿verdad? Entonces, aquí los españoles vinieron a la batalla y la batalla, una de las batallas que es históricamente muy cruel, es la batalla del Pinar y la batalla de los llanos de Urbina, ¿verdad? Que fueron crueles. Los quichés se pusieron resistencia a los españoles, se rindieron después de 2 batallas. Sin embargo, sus jefes urdieron un plan para asesinar al conquistador y sus tropas, por lo que invitaron a pernoctar en Huarmacaj a Pedro de Alvarado. Y Pedro de Alvarado descubrió un complot, ordenó quemar a los jefes quichés. Entonces aquí definitivamente con esto que Pedro de Alvarado descubrió que esa invitación era para asesinarlo, había alguien que le estaba dando la información. Entonces esto es como en las guerras, todo se vale. O sea, si nos damos cuenta, los españoles traían una estrategia definitivamente delineada y ya sabían porque ellos habían sido conquistados por toda la cultura otomana. Entonces, conforme fue avanzando la expedición, encontraron resistencia en las tribus nativas que se negaban a ser sometidas. A las tropas de Alvarado se sumaron los cachiqueles, a quienes el conquistador les solicitó el apoyo para que, por medio de los cachiqueles, que eran enemigos del pueblo quiché, se sumaron, y estos cachiqueles sumados al grupo del ejército que traía Pedro de Alvarado, entonces fueron conquistando territorios de esos pequeños grupos en Guatemala que no eran definitivamente pueblos guerreros. El 11 de abril, en 1525, tras someter a los quichés y conquistar sus territorios, Alvarado marchó hacia Iximché, la capital de los cachiqueles. 5 días después de permanecer en Iximché, las tropas españolas tomaron la ruta hacia el sur del lago de Atitlán para atacar la tribu de los Tzituiles. Querían vengar el asesinato de 2 emisarios cachiqueles que fueron enviados para convencer a rendirse. Durante el enfrentamiento, los nativos fueron vencidos y sometidos, por lo que la expedición siguió avanzando para conquistar a los pipiles. Después se produjo la incursión en Cusca,
Cuscatlán, actual territorio salvadoreño. En julio de 1524, Pedro de Alvarado regresó a Chinché para fundar la Vía de Santiago de Guatemala. El nombre de Guatemala era el mismo que tenía ese territorio de los cachiqueles, que en lengua náhuatl significa lugar de muchos árboles. Debido a la rebelión indígena que se produjo posteriormente, el 22 de noviembre de 1527, la recién fundada capital se trasladó a Ciudad Vieja, un lugar cercano a la antigua Guatemala. Entonces, después de que se funda Guatemala, se rompió la alianza entre los españoles y los cachiqueles. Los indígenas reaccionaron al maltrato que estaban recibiendo de los conquistadores y estos se rebelaron. La rebelión de los cachiqueles estuvo a punto de tener éxito y vencer a los españoles. Los cachiqueles poseían un ejército bien organizado desde el punto de vista militar. Se considera que esa fue una de las etapas más importantes y difíciles de la conquista en Guatemala para los españoles. Después de un periodo de 5 años de batalla, de resistencia, el pueblo cachiquel también fue sometido por las armas. Ya rendidos, los guerreros y jefes fueron tomados prisioneros, incluso su rey, Belejepcat, que fue humillado frente al pueblo y el resto de sus días pasó lavando oro en los ríos. Con el abayazamiento al pueblo cachiquel, esa cultura fue sometida y diezmada, poniendo fin al poderío de los cachiqueles. De esta forma se consumó la conquista en Guatemala. Entonces, históricamente, digamos, algunos autores de la historia cuentan que los cachiqueles utilizaron esa estrategia de unirse a los españoles para que su cultura o su pueblo continuara, ¿verdad? Porque los españoles les habían ofrecido que ellos no conquistarlos, digamos, a ellos, ¿verdad? Sino que ellos ayudaran a dominar a las otras tribus y que ellos se quedaran, ¿verdad? Sin embargo, la historia es cruel, los engañaron, ¿verdad? Y al final los terminaron también conquistando y los diezmaron, ¿verdad? Entonces, cuando en una guerra, digamos, atacan al jefe, al que comanda, y este es eliminado, pues obviamente los demás ya no tienen esa fuerza de la resistencia. Y entonces dice que se consuma cuando someten al rey. Entonces, se considera que en esa época fue en donde realmente se consumó la conquista. Existieron después sublevaciones de algunos pueblos indígenas que posteriormente fueron reprimidas. El arte de la guerra y las armas de los españoles ofrecieron una ventaja a los conquistadores. En 1543 se fundó la ciudad de Cobán y 6 años después se produjeron las primeras reducciones de las tribus de los Chuj y de los Canjobal, que fueron tribus que todavía siguieron dando pues pelea, ¿verdad? Sin embargo, si nos damos cuenta, en la historia de los conquistadores españoles, traían armas y traían ya experiencia en la guerra. Y aquí lo que utilizaron fueron estrategias de guerra para dividir y vencer. Entonces dividieron a los grupos, ya estaban divididos, ¿verdad? La historia dice que eran grupos contrarios y se aliaron con el más débil, digámoslo así, porque sí creyó en las promesas de los españoles y al final, pues cuando ya habían eliminado al pueblo que hubieran podido vencerlo, también los someten a ellos. Y lo mismo pasó en México, digamos, fue la misma historia, ¿verdad? Entonces, ya traían, digamos, ellos arte de guerra. En 1555, los indígenas mayas de las Tierras Bajas asesinaron al fraile dominico español Domingo de Vico. En 1560 se produjo la reducción de Topiltepeque del pueblo del Chole en Lacandón. En 1619 se realizaron nuevas expediciones misioneras en la selva de Petén. En 1684 tuvo lugar la reducción de los pueblos indígenas de San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia. 2 años más tarde, Melchor Rodríguez Mazariegos emprendió desde Huehuetenango una expedición contra los lacandones. En 1595 partieron también otras expediciones para conquistar ese territorio. Entre 1695 y 1697, los franciscanos intentaron convertir a los Itzá a la religión católica,
pero fueron rechazados y tuvieron que huir. Sin embargo, el 13 de febrero de 1697, después de 2 años de tenaz resistencia de los nativos indígenas que habitaban en el territorio de Petén, se rindieron a los españoles. Posteriormente se da la muerte de Pedro de Alvarado, que regresó a México para apoyar un combate español a unos indígenas sublevados. Durante la travesía, sus tropas estaban subiendo un cerro y se resbaló un caballo, dicen, de alguien de arriba y le cayó el caballo encima. Entonces, el jinete rodó, cayó encima junto con su caballo y después de varios días de agonía, Pedro de Alvarado murió en Guadalajara el 4 de julio de 1541. Entonces, si nos damos cuenta, la conquista tiene diferentes etapas y utilizaron definitivamente estrategias de guerra. Ahora bien, la conquista para nuestros días está como lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de la conquista? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las consecuencias hasta nuestros días? Si nos damos cuenta y viendo un poquito, en verdad, de cómo fue que se desarrolló la conquista en Guatemala y los pueblos fueron saqueados, eliminados, exterminados, sometidos y obligados a dejar su idiosincrasia, sus toponimias, sus creencias, y fueron sometidos a una especie de religión obligada, ¿verdad? Hay mucho que decir acerca de los efectos de la conquista. Ahora bien, vamos a ver, para efectos de la clase, ¿verdad? Yo tengo aquí, vamos a ver, así 96 participantes. Entonces, voy a hacer unos grupos de trabajo, tienen 3 minutos o 4 les voy a dar, para que puedan, alguien del grupo va a decir algún efecto de la conquista, pero tenemos que ser breves porque la clase ya tengo unos minutos nada más. Entonces los voy a enviar a una sala de trabajo y dentro de los que, como va a ser una sala aleatoria, entonces, si me hacen favor de, vamos a ver, tengo muchas salas. Van a ser varios en la sala. ¿Por qué? Por el tiempo. Vamos a ver. Los voy a mandar a 5 salas. Entonces, de la sala, ustedes le dan a aceptar y entonces uno va a decir, por ejemplo, 2 aspectos que fueron como efectos de la conquista. Entonces, los voy a enviar en este momento y al regresar, regresamos a la sala principal, por favor. Vamos a ver. Les voy a dar aquí. Y entonces ya ustedes pueden aceptar la sala. Jóvenes. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buen día. Buenos días. Con uno de los beneficios tenemos que encontrar, ¿verdad?, de la conquista a Guatemala. Eso fue la pregunta, ¿verdad, ustedes? No. Los efectos. Efectos y efectos. 3, bueno, un efecto y un aspecto. Un aspecto, entiendo yo, que es la desestructuración de las sociedades indígenas. O sea, bastante bien. Se destruyó la sociedad indígena, ¿va? Se desorganizó, o sea, totalmente lo anularon. Fíjense ustedes que yo tengo bastante conocimiento de lo que es historia y no quiero debatir un poco en lo que estoy viendo ahorita, pero
Yo fui el que escribió en el lienzo, pero mejor enfoquémonos ahorita en qué está pidiendo. Sería pérdida de identidad, pues, a eso se refería licenciado Ricardo Andrés, ¿no? Como dijo, es que fíjese que no lo escuché porque no... Según logré comprender, lo que usted estaba abordando era que dentro de los efectos de la conquista era la pérdida de identidad, ¿es así o no? No, la organización social la anularon, o sea, Okay. los indígenas les anularon totalmente su organización, cómo estaban estructurados. Ok, perfecto. ¿Qué más podríamos decir? O sea, primero, ¿quién...? Tal vez la imposición del cristianismo sobre la conquista. Es un buen punto. También en la transformación económica. Porque se eliminó el trueque o siguió el trueque, no sé. No se eliminó, incluso la primera real de Hacienda de Guatemala o toda Latinoamérica se instituyó en la calzada Santa Lucía, lo que hoy conocemos como las ruinas de San Jerónimo. Ahí inició la SAC, podríamos decir. Bueno, entonces solicito a Gustavo Adolfo. Muy bien. Vamos a ver integrantes del grupo 1. Maestra, muy buenos días. No vi qué grupo era al que pertenecía. Soy Gerson Morales. Muy bien. ¿A usted le asignaron? Sí, ya no me dio tiempo de responderle a los compañeros que me designaron, pero porque a tiempo nos salimos de la sala, pero los compañeros estuvieron hablando de varias consecuencias, pero principalmente identificamos 3 a las que relata la historia. Una es el tema de la pérdida de la riqueza que había en Guatemala, derivado de que pues el objetivo principal de los españoles en la conquista era adueñarse de la riqueza que tenía Guatemala, y así fue. Entonces, una de las primeras consecuencias es la pérdida de la mucha riqueza que había en Guatemala. Seguidamente de eso, también otra de las consecuencias debido a que se sometieron a los pueblos, pues también se produjo de cierto grado de esclavitud, ¿no? Entonces, yo creo que la aparición de la esclavitud en Guatemala fue derivado de la conquista. Aparte de eso, pues también derivado de esto, pues también se extinguieron los pueblos nativos, aunque no en su totalidad. La mezcla entre los pueblos nativos y los españoles, pues también hizo que poco a poco fueran desapareciendo la esencia de lo que eran los pueblos nativos que existían en Guatemala. Adicional a otras cosas que se mencionaron, pero en este momento esos son los 3 elementos que recuerdo sobre lo que hablaron los compañeros. Muy bien, muchas gracias, licenciado Gerson. Vamos a ver el siguiente de algún grupo. Nosotros somos del grupo 3. Licenciada Elizabeth. De los compañeros hablaron de varios temas, de lo que pude anotar lo traté de resumir, es el colapso de la civilización indígena por la violencia de la conquista, pues los indígenas pues fueron sometidos a la imposición del sistema colonial, que fue el segundo punto, donde se estableció el sistema obviamente de encomiendas, donde se obligaba a los indígenas a trabajar a los españoles, y se introdujeron todo un sistema de instituciones coloniales para que fuera ese sometimiento. La evangelización, que yo en mi lado pues lo tomo como algo positivo, adorar un solo Dios, aunque no era la forma, pero creo que es algo positivo, en mi caso lo tomo así. El tema de la reorganización económica, hablaban del cambio de moneda, pues obviamente se implantó una economía, antes era el trueque, la moneda era el cacao, y
y luego ya se introdujo una economía basada en la explotación pues, de los recursos naturales, agrícolas y el trabajo indígena como base. Y todo esto pues llevó a una desigualdad y estructuras social rígida, que sobre todo la desigualdad ante una sociedad donde había jerarquía por los españoles y ocupaban obviamente puestos de poder, mientras los indígenas pues eran relegados a la servidumbre, pues básicamente son los resultados de una conquista. Muy bien, muchas gracias, licenciada. ¿Alguien más? Licenciada, qué bonito lo resumió. Ay, muchas gracias. Tan lindo. Licenciada, buenos días. Le habla Gustavo del Grupo 4. Voy a ser bastante breve porque ya el tiempo lo merita. Sí, nosotros hicimos el análisis rápidamente y encontramos 3 puntos esenciales, que era lo que era en su momento se conoció como la imposición de la religión, ¿verdad? Que al mismo tiempo, cuando se dio la imposición de la religión, surge lo que es el sistema educativo de Guatemala. Prueba de ello que hasta el año 1890 era la Iglesia Católica la responsable del sistema educativo. 2, tuvimos nosotros el análisis también de lo que fue la transformación económica, ya que recordemos que aquí ya se empezó a implementar lo que eran las famosas impuestos de las haciendas reales. Y 3, el cambio cultural. El cambio cultural empezó desde la forma de cómo se vestían, la forma que se tenían que comportar y cambios en generales. Únicamente, licenciada. Muy bien, muchas gracias. Yo les agradezco mucho su atención. Sé que tienen que trasladarse a otro curso y entonces ya solo nos deja ahí el pensamiento, les dejo ahí la curiosidad para ir desarrollando qué más, ¿verdad? Hay muchos aspectos que pudiéramos tocar. Es un tema muy amplio, ¿verdad? O sea, es una historia que se desarrolló por muchos años y los efectos los tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, les agradezco mucho por su atención. Les deseo feliz fin de semana y en un momento les traslado las presentaciones. Gracias, maestra. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias, feliz día. Gracias. Buen día a todos.